tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, compañeros. Recordemos de que la otra semana empiezan exámenes, ¿verdad? Entonces yo creo que ustedes ya están casi preparados, ¿verdad? Lamentablemente el corto del día viernes, la mayoría le fue mal, compañeros. Mal. Uno que otro compañero, de verdad, yo estuve revisando y me decepcioné, ya no terminé de revisarle a todos, compañeros, porque recuérdense que yo les preguntaba, ¿hay dudas? Podemos a volver a repetir si alguna duda, y todos me decían no y no, ¿verdad? Lo que yo les pedí era de que me hicieran como un cuadro, ¿verdad? O en unos cuadritos ver todo lo del juicio ordinario, ¿verdad? Empezando desde el despido hasta donde llegábamos a las pruebas, ¿verdad? Porque de ahí no habíamos pasado. Pero definitivamente no, muchos solo me pusieron, no me pusieron todo lo que se da en la primera audiencia. La mayoría no sabe el proceso en sí, ¿verdad, compañeros? No me lo puso bien. Estoy pensando si mejor les hago un corto de 5 puntos a todos para no perjudicar a los compañeros. Porque sí, la mayoría, la verdad, les fue mal. De un 100%, yo calculo que un 80% está mal. Si no tienen medio punto, tienen un punto. Entonces, yo pensaría, para no perjudicarlos, mejor hacerles a todos nuevamente un corto de 5 puntos, para que lo dejemos, para que ustedes se den cuenta de que de verdad están mal, no han aprendido, compañeros. Yo les preguntaba, recordemos de que una de las sesiones anteriores, hasta paso por paso, ¿verdad? Lo vimos para que ustedes no tuvieran ningún problema. Pero yo, al darme cuenta el día viernes, no, compañeros, no le han atinado todavía al proceso ordinario laboral. No sé si de verdad, pues que yo se los explicaba bien. Algunos, pues hubo un compañero que yo les revisé y específicamente iban todos los puntos, ¿verdad? Yo les dije, si habían plazos, tenían que ponerle. El único plazo que había era entre la notificación y la primera audiencia. Ese es el único lugar que tenía plazo, ¿se recuerdan? ¿Que era de cuánto, se recuerdan, compañeros? Un término, por lo menos 3 días. Dígame, Alejandra, yo vi que se estaba hablando. ¿Cuál es el plazo entre la notificación y la primera audiencia? Por lo menos 3 días. No menor a 3 días, ¿verdad? Ese es el único que llevaba plazo, compañeros. Lo demás no eran plazos, porque todos se desarrollaban, todos esos pasos dentro de la audiencia, ¿verdad? Y como le digo, efectivamente, muchos mal, ¿verdad, compañeros? A veces solo se ponen tienen el micrófono prendido y haciendo otras cosas, ¿verdad, compañeros? Y como ya tienen el folleto, ya no ponen atención. Pero vamos a tratar de avanzar el día de hoy, y si nos da tiempo hoy mismo, vamos a darles todo nuevamente, paso por paso, para que no se les olvide. Todos los mire, otra vez, compañeros, vamos, porque yo lo que necesito es de que ustedes aprendan. Yo no necesito que avanzar demasiado, pero ustedes no me van a aprender todo lo que sucede en el juicio ordinario laboral, es por gusto, compañeros. Entonces, ¿en qué nos habíamos quedado la semana pasada, compañeros, para continuar? Me recuerdo que nos habíamos quedado en las pruebas, ¿verdad, compañeros? Sí, licenciado. Medios de prueba, específicamente. Ya habíamos dado una definición de los medios de prueba. Compañera, ¿me podría repetir cuál es la definición de los medios de prueba para los compañeros de que no anotaron o no estaban ese día? Ok, yo tengo medios de prueba, medios de convicción aportados por las partes al juez en un proceso. Muy bien. Son medios de convicción, es lo que tenemos que tener presente, que las pruebas son medios de convicción. ¿Y por qué son medios de convicción, compañeros? Porque nosotros tratamos de convencer al juez, ¿verdad?, de que falle a nuestro favor. Por eso son medios de convicción, ¿verdad? ¿Cuándo se recepcionan las pruebas? ¿Cuál es la fase de la recepción de pruebas? Dijimos que la parte actora la va a ofrecer en la primera demanda. ¿Se recuerdan de eso? ¿Y cuál es su momento para poder aportar más pruebas a la parte actora? Hasta el momento de la ampliación o modificación de la demanda, que eso se da en la primera audiencia. ¿Se recuerdan?
Hasta ahí es el último momento que la parte actora puede presentar sus medios de prueba. Muy bien. Sabiendo que hasta en qué momento pueden presentar sus medios de prueba la parte actora, nos vamos en qué momento debe presentar sus pruebas el demandado. Dijimos de que cuando ya toca después de la conciliación, la fase de la conciliación, dijimos que era obligatoria, ¿verdad? Si en ese momento no hay conciliación, continúa el proceso y ya toca la recepción de los medios de prueba. Y ahí ofrece sus pruebas el demandado. ¿Estamos? Artículo 344. Ahí empezamos con el capítulo séptimo, las pruebas. Aprovechemos, compañeros, porque aprovechemos. ¿300 qué dijo el licenciado? Disculpe. 344 del Código de Trabajo. Aprovechemos que este examen nos va a valer 20 puntos, ¿verdad? Tratemos de aprovecharlo, compañeros. No saquemos tan baja, tratemos de sacar un 15 para arriba, compañeros. Yo diría que estaríamos con buena nota. Entonces, que el final vale 30, ¿verdad? Tratemos de llegar que de 50 para arriba, compañeros, yo les aseguro de que le va a ser fácil ganar. Si usted tiene menos de 50, le va a costar porque viene todo en el final. Todo lo que vimos en el semestre. No es para asustarlos, sino que es para motivarlos de que ustedes empiecen a estudiar un poco más. Porque yo creo que mi curso como que lo han dejado un poco abandonado y se enfocan más en otros cursos. Compañera Alejandra, artículo 344, primer párrafo. Ahorita voy, licenciado, permítame. Artículo 344. Si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente las pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la reconvención, así como la impertinente o en contraderecho, será rechazada de plano. Muy Dentro bien. de los Ahí, compañera, el primer párrafo, vamos a ir párrafo por párrafo. Si no hubiere avenimiento, el avenimiento es la conciliación. Inmediatamente, después de la conciliación, inmediatamente el siguiente paso procesal sería recepción de pruebas. La fase de la conciliación, después terminando la fase de conciliación, inmediatamente nos vamos a la recepción de pruebas. En el artículo 344 establece, si no hubiere avenimiento entre las partes, el juez recibirá inmediatamente. Pues entonces el juez ya solicita las pruebas del demandado, ¿verdad? Si no se aportaron las pruebas en su momento oportuno, como los diste ese artículo, en la reconvención, en la demanda, ya no van a ser recibidos, sino que van a ser rechazadas de plano, ¿verdad? Porque ya pasó su momento procesal para poderlas ofrecer. Vamos con el siguiente párrafo, compañero. Dentro de las 24 horas siguientes a la audiencia, el actor puede ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del demandado, si no lo hubiere hecho antes. Muy bien. En el caso de la... Aquí permíteme, compañero. Aquí nos establece de que al momento de alguna excepción, la otra parte, que sería ahora la parte actora, tiene 24 horas para poder aportar sus pruebas, ¿verdad? Eso solo es para las excepciones. ¿Y quién va a aportar las pruebas para las excepciones? La parte actor, ¿verdad? Después de la recepción de esa prueba, después de interpuesto la excepción, la otra parte, que sería la parte actora, solo tiene 24 horas para aportar pruebas, solo para la excepción, únicamente. De ahí se agota su plazo. Continuamos con el siguiente, compañero. En el caso de excepciones interpuestas contra la reconvención, se observará lo dispuesto en el párrafo anterior. Muy bien. Excepciones en contra de la reconvención, vamos a observar
que también solo tienen 24 horas para poder ser planteadas las pruebas. ¿Estamos, compañeros? Vamos con el artículo 345, compañeros. Prueba documental. Artículo 345. En la resolución por la cual se dé trámite a la demanda o a la reconvención, se mandará pedir de oficio certificaciones de los documentos que las partes hubieran ofrecido como pruebas y que se encontraran en alguna oficina pública o en el poder de cualquiera de los litigantes. En la misma forma se procederá cuando tales documentos hubieren sido propuestos como pruebas contra las excepciones del demandado o contra las que el actor opusiere a la reconvención. Muy bien, en ese artículo nos establece de que si nosotros hubiéramos ofrecido un medio de prueba que se encuentre en alguna oficina estatal, el juez tiene que mandar de oficio a traerlas, ¿verdad? Para incorporarlas al proceso como medio de prueba. ¿En cuántas audiencias se puede? Recordemos de que en una audiencia se puede dar todos los pasos procesales que ya hemos visto hasta en este momento, ¿verdad? Pensemos que estamos en la misma audiencia, en la primera audiencia de recepción de pruebas. Pueden ver hasta 3 audiencias para recepción de pruebas. Máximo 3 audiencias, pero las siguientes audiencias solo son para recepción de pruebas. Ahí pueden ir anotando, pueden haber máximo 3 audiencias para recepción de pruebas. La segunda y la tercera serían solo para la recepción de pruebas. ¿Cuándo se da la primera audiencia? Artículo 346, primer párrafo. Compañera Alejandra, artículo 346, primer párrafo. Todas las pruebas deben recibirse inmediatamente por el juez en la primera audiencia. Para el efecto, las partes están obligadas a concurrir con sus pruebas. Muy bien. Entonces aquí nos dice que en la primera audiencia se deben recibir las pruebas. Así nos lo establece este artículo, ¿verdad? Entonces, las pruebas se reciben en la primera audiencia. Si en esta audiencia se entregan todas las pruebas, ya no hay ni una segunda ni una tercera audiencia. Ya toca la sentencia, ¿verdad? Pero pensemos de que en esta audiencia no se pudieron aportar todos los medios de prueba. Viene segunda audiencia, sería artículo 346, segundo párrafo. Pueden poner como epígrafe, segunda audiencia. Si en esta audiencia no fuere factible recibir todas las pruebas por imposibilidad del tribunal o por la naturaleza de las mismas, se señalará nueva audiencia que debe practicarse dentro de un término no mayor de 15 días a partir de la primera comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Muy bien. ¿Cuál es el plazo para la segunda audiencia, compañeros? 15 días. 15 días. Sí, es, compañero. Anotemos, compañeros. Anoten ahí en su código. Anoten en su código. Primera audiencia, 346, que esas están en todos los pasos. Después de la conciliación, inmediatamente se entregan las pruebas. Si se terminan de entregar todos los medios de prueba en esa misma audiencia, se da por concluido y ya solo esperamos la sentencia. Si no se llegan a dar, no se llegan a aportar todos los medios de prueba en la primera audiencia, puede haber una segunda audiencia solo para recepción de pruebas, según el artículo 346, segundo párrafo, y debe darse en un plazo no menor de 15 días. ¿Estamos? Subrayen ese plazo, 15 días. 15 días desde la primera audiencia. Pensemos que la audiencia fue el día 15 de marzo. ¿Cuándo va a ser la segunda audiencia? Después del 30 de marzo. Porque dice no menor. Quiere decir, pueden ser 15, 16, 17, 18, hasta 20 días. ¿Comprendimos para qué sirve la segunda audiencia? Compañera Ángeles Ruiz. Sí, licenciado, para recibir las que en su naturaleza no fuere factible recibir antes, pero estaba viendo que dice un término no mayor de 15 días. Muy bien, entonces se puede darse en los 15 días, compañera, tiene razón. ¿Pero para qué sirve esta audiencia, compañera? Para recibir las pruebas que no pudieron ser presentadas en la primera audiencia o Así por es, su naturaleza. no pudieron presentarse en la primera audiencia, ¿verdad? ¿Y cuál es el plazo?
no mayor de 15 días. Permítanme, perdón compañeros, que era no mayor de 15 días. Ahí vamos corrigiendo. Pueden ir corrigiendo y únicamente es para presentación de pruebas. No más otra cosa, más que presentar las pruebas. ¿Vamos bien con la segunda audiencia? ¿Alguien tiene duda, compañeros, con la segunda audiencia? Lic, una pregunta. Buenas noches. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Esta audiencia segunda se puede evacuar por escrito, Lic. No, todo debe ser presencial, porque dice que las audiencias deben ustedes presentarse al juzgado. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con la tercera audiencia. Tercera audiencia, vamos al artículo 346, tercer párrafo. Extraordinariamente y siempre que por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes no hubiere sido posible aportar todas las pruebas, el juez podrá señalar la tercera audiencia para ese objeto. Continúe con Esta última audiencia se practicará dentro del término de 8 días a contar de la segunda comparecencia, bajo la estricta responsabilidad del titular del tribunal. Muy bien. ¿Cuál es el plazo para la tercera audiencia? 8 días. 8 días. Después de la segunda audiencia. Compañero Ronnie, ¿para qué sirve la tercera audiencia? Ahorita le digo. Ay, no sabría decirle, Lic, perdón. Compañero Luis Alfredo López, ¿para qué sirve la tercera audiencia del juicio ordinario laboral? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañero. Es para poder presentar dentro de los 8 días es para que por las circunstancias ajenas al tribunal o a las partes se puedan aportar aquellas pruebas que no se pudieron hacer durante la primera y segunda audiencia. Compañera Cheni, ¿para qué sirve la tercera audiencia? Cheni Patricia Sacua. Acabó, licenciado. Es para presentar, aquí nos dice que es para presentar las pruebas que no fueron estipuladas en la segunda audiencia. Muy bien. La tercera audiencia es únicamente para aportar pruebas que no fueron posibles presentarse en la primera y segunda audiencia. La tercera audiencia es únicamente para presentación de pruebas. Únicamente. ¿Cuál es el plazo de la tercera audiencia? 8 días después de la segunda audiencia. Estamos con las 3 audiencias. ¿Hay alguna duda con las 3 audiencias, compañero? Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Nancy. Licenciado, entonces quiere decir que en la primera audiencia es donde se lleva a cabo la conciliación, y ahí se tienen que presentar las pruebas de la demanda, ¿verdad? La segunda audiencia se lleva a cabo si no se pudieron presentar las pruebas en la primera audiencia, todavía tiene como que chancecito uno de presentarlas en la segunda. Y la última audiencia es también para presentación de pruebas, de las pruebas que tampoco se pudieron presentar ni en la primera ni en la segunda audiencia, ¿así es? Así es, compañero. Pero usted tiene que ir preparada con sus pruebas, pero hay algunas pruebas por imposibilidad, usted no las pudo presentar, ¿verdad? Porque dice pruebas por imposibilidad del tribunal o por naturaleza de la misma prueba, entonces tiene que presentarlas en la segunda o tercera audiencia. Recordemos de que en la primera audiencia se deben dar casi todos los pasos, excepto de que se planteen alguna excepción o reconvención y se suspenda la audiencia, ¿verdad? Pero pensemos de que no hubo nada de eso y en la primera audiencia se llevó a cabo todos los pasos procesales, ¿verdad? Entonces, en la primera audiencia ya se debe de aportar los medios de prueba. Lic, compañero. Lic, perdone, mire, una consultita. Entonces, pero pongámosle, si se llega a ejecutar hasta la tercera fase de esto, licenciado, ahí llega, o sea, se llega hasta esa fase de la presentación en la tercera de la presentación de pruebas. Sí se puede dar por la naturaleza de la prueba, ¿verdad?
Un ejemplo, usted es el demandado, usted es la parte que de demandado, ¿verdad? En la primera audiencia no pudo aportar una prueba X porque fue imposible aportarla. Entonces el juez da 15 días para aportar esa prueba que usted no pudo, ¿verdad? Si en esos 15 días nuevamente no se pudieron aportar esas pruebas, tiene la tercera audiencia, pero ya solo es para aportar pruebas nada más. Ya, pero sí se llega regularmente, o sea, pero yo, o sea, a lo que iba... Usualmente se termina en la primera audiencia, compañero. Sí, ¿verdad? O sea, a eso me refería, que es muy difícil que se llegue tal vez a una segunda. Usualmente en la primera audiencia se aportan todos los medios de prueba. Ah, ya, esa era mi duda, licenciado, gracias. Usualmente en la primera audiencia, compañeros, yo te llevaba un par de procesos laborales y en la primera audiencia se presentan todos los medios de prueba y ya solo esperamos sentencia. Es solo que de casualidad se haya quedado algún documento que no vemos. Bueno, no es que si usted se le olvidó algún medio de prueba en su casa y no lo llevó ese día, entonces ahí sí no le va a dar chance al juez, ¿verdad? Para una segunda audiencia, sino que es por la naturaleza de esa audiencia, un ejemplo que esté en el INASIF o esté en alguna institución y deban entregárselo para usted entregárselo al juez. Ya, gracias. Entonces ahí un ejemplo, que venga una prueba de que usted viene del INASIF, un ejemplo, ¿verdad? Y no se la han entregado, entonces no es porque usted no quiso, sino que es por imposibilidad de la prueba, ¿verdad? Entonces el juez le va a decir la segunda audiencia. En la segunda audiencia, el INASIF aún no ha entregado esa prueba, el juez le da 8 días más. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien, pero usualmente, regularmente, se termina en la primera audiencia. Yo no he tenido una segunda ni una tercera audiencia. Lo que sí he tenido es suspensión de audiencias. Usualmente lo que sucede es que el juez no se encuentra, que la parte patronal presentó una justificación médica, entonces por ese medio se suspende la audiencia. Ahí sí, me han suspendido audiencias, pero porque vaya a haber una segunda audiencia porque no se lograron presentar los medios de prueba, por el momento no me ha sucedido, pero está en la ley y debemos de aprender. ¿Estamos? ¿Qué pasa con las pruebas en el extranjero? Pueden venir pruebas que vienen del extranjero, pueda darse. Compañera Alejandra, último párrafo, artículo 346. Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba deba pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Muy bien. Entonces, si nosotros proponemos alguna prueba que venga del extranjero, puede dar un ejemplo, ¿verdad? Viene de Estados Unidos y se tarde 15 días, para eso está la tercera audiencia. O si da tiempo en la segunda audiencia, para eso estaría. Pero ustedes pueden ponerla como epígrafe, prueba del extranjero. Prueba proveniente del extranjero, para que no se les olvide. En civil, ustedes lo van a ver que hay no dice que hay 100, hasta 120 días si la prueba viene del extranjero. En el proceso civil. En laboral no nos da un plazo, ¿verdad? Pero el juez debe de determinar cuál es el plazo prudencial. ¿Me podría leer nuevamente, compañera, el último párrafo? Los tribunales de trabajo y previsión social tienen facultad para señalar términos extraordinarios cuando una prueba deba pedirse a lugares fuera de la República. Igualmente quedan facultados para tomar todas aquellas medidas que sean necesarias a efecto de que las pruebas propuestas en tiempo por las partes y que se estimen absolutamente indispensables no se dejen de recibir. Muy bien. Entonces ahí el artículo nos establece que puede haber términos extraordinarios, porque la prueba viene del extranjero. Usted como la parte demandada puede solicitar de que viene una prueba del extranjero y tiene usted su fundamento, algún voucher o algo, y que la prueba viene en 25 días, un ejemplo, ¿verdad? Entonces lo presenta al juez para esperar a que venga esa prueba. Y el juez tiene la facultad para darle el término más tiempo, ¿verdad? De la segunda y la tercera audiencia. Ya es a discreción del juez.
En el ámbito civil, como les digo, dice hasta 120 días desde la fase de la recepción de pruebas. Desde esa fase, el juez tiene hasta 120 días las partes para aportar una prueba que venga del extranjero. Eso lo van a ver ustedes en el procedimiento ordinario, en el juicio ordinario civil. ¿Estamos bien con las audiencias, compañeros? ¿No hay ninguna duda con las audiencias? Aquí hablamos de todas las pruebas. Ahorita vamos a entrar a ver todas las pruebas que tenemos en nuestro código de trabajo. Hablamos de todas las pruebas en general. ¿Alguna duda con las audiencias? Primera audiencia, se deben recibir pruebas. Después de la conciliación. Si no se logran recibir todas las pruebas, vamos a la segunda audiencia. Un plazo no mayor de 15 días, el juez lo establece, para la recepción de pruebas. No se lograron aportar todas las pruebas en la segunda audiencia, puede haber una tercera audiencia en un plazo de 8 días, después de la segunda audiencia. Si viene una prueba del extranjero, entonces la segunda audiencia o la tercera audiencia puede ampliarse según a discreción del juez. ¿Me entendieron? ¿Sí? Vamos con las pruebas en particular, compañeros. Los testigos. Los primeros que vamos a ir con los testigos. Vamos a hacer la presentación, compañeros. ¿Ya logran ver, compañeros? Sí, licenciada. Sí, gracias. Muy bien. La confesión judicial lo vamos a dejar porque primero van los testigos. ¿Me recuerdan regresar a la confesión judicial? Declaración de testigos. Compañera Rosemary Simón, ¿me podría leer en la diapositiva el primer párrafo, compañera? Con gusto, licenciado. De los medios de prueba en particular, declaración de testigos. Testigo es toda persona extraña en el proceso cuya declaración se utiliza como medio de prueba por versar sobre hechos en él controvertidos y cuyo conocimiento ha adquirido fuera del proceso. Muy bien. ¿Quién es un testigo? Es una persona ajena al proceso, pero que sabe del proceso. No vamos a poner a nosotros como testigo a mi suegra y mi suegra no sabe nada y va a ir a hablar chirmoladas al proceso. ¿Y de qué me va a beneficiar a mí, compañeros? En nada, ¿verdad? Entonces vamos a proponer a testigos para que me beneficien a mí con su declaración testimonial, ¿verdad? Personas que sepan qué ha sucedido. Un ejemplo, Alejandra Porra la despidieron, pero ella, su compañera, la señora de refacciones donde ella trabaja, quiere ser su testigo. Entonces ella dice, sí, ella llegaba ahí al lugar de trabajo, yo le vendía refacciones, yo le vendía almuerzos, yo miraba que entraba a las 8 y salía a almorzar a las 12, de ahí salía a las 5, se pasaba despidiendo y se iba. Y de repente ya no la vi. Entonces es un testigo, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí, compañero? buenas noches. Una pregunta. En este caso, ¿podría actuar como testigo un ex empleado que pasó por la misma situación que en este caso sería yo? Claro que sí, compañero, porque un testigo es alguien fuera del proceso. El ex empleado no tiene nada que ver con este proceso porque él tuvo que haber llevado su proceso aparte. Si él ya hizo sus reclamaciones ante un tribunal, sí puede ir como un testigo. ¿Cuál es la capacidad del testigo? Siguiente párrafo, compañera. Muy bien, Lick. Capacidad de ser testigo. Conforme el artículo 31 del Código de Trabajo, se puede decir que los trabajadores mayores de 14 años tienen esa capacidad. Muy bien. Entonces vemos, compañeros, ¿quién tiene capacidad para ser testigo? Las personas mayores de 14 años. Solo en el ámbito laboral. No me vayan a enredar esto con lo civil, con lo penal, porque ahí
Malísima la respuesta que usted da, que son 14 años. Recordemos de que en el ámbito laboral hay una capacidad relativa y la tienen las personas mayores de 14 años, sea hombre o mujer. ¿Estamos con la capacidad, esto, compañeros? ¿Sí? Sí, Muy bien. Compañera Jocelyn Cicibel, ¿me podría leer el artículo 347? ¿Hasta cuántos testigos podemos ofrecer? Artículo 347. Artículo 347. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Disculpe, compañeros, ya regresé. ¿Me podría leer nuevamente, compañera, un poquito más fuerte el artículo 347? Un poquito más fuerte, compañero. Sí, licenciado. Artículo 347. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Muy bien. Entonces ahí tiene, compañeros, pueden ser hasta, ¿cuántos, compañeros? 4 testigos. Pueden ser 1, 2, 3, 4. No obligatoriamente deben ser 4. Hasta 4 testigos. Compañera Alejandra, ¿me podría leer el artículo 348? Entonces, el fundamento de los testigos, el artículo 347 y en adelante, pero en sí, 348 es el fundamento en sí de los testigos. El fundamento de los testigos, artículo 348. Proceda, compañero. Artículo 348. Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicio de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por la ley. La desobediencia será sancionada con una multa de 5 a 25 quetzales que deberá imponer el juez que conozca del asunto. Muy bien. Continúe el resto, compañero. Con la anticipación debida, las citaciones se harán por medio de la Policía Nacional. Muy bien, entonces al compañero que nos preguntó si un ex empleado puede ser testigo, ¿quiénes pueden ser testigo? Todos los habitantes de la República, sean extranjeros o nacionales, ahí todos los habitantes, ¿verdad? Si un alemán vive acá en Guatemala, o está de paz, o vive acá en Guatemala, no es residente guatemalteco, y lo llaman como testigo, ¿puede o no puede ser testigo? Sí puede ser testigo porque la ley dice todos los habitantes, ¿verdad? Todos los habitantes, pero que tengan mayor de 14 años, ¿verdad? Usualmente deben ser mayor de 18 años. En 14 años tiene que ser alguien así como que una persona de 14 años que trabaje en una empresa, un ejemplo, ¿verdad? Pero alguien de 14 años que no tenga nada que ver ahí en el trabajo, no lo van a aceptar, ¿verdad, compañeros? Porque es ajeno a él. Las personas ajenas, así que un ejemplo, la señora ahí enfrente, ¿verdad? Con la que usted, como le digo, la que compra refacción, tiene que ser mayor de 18 años. Ella puede ser un testigo a favor suyo, ¿verdad?
puede ser un familiar, puede ser el vecino que él lo ve a usted, ¿verdad? Y le contó que usted trabajaba, ¿verdad? O usted presenció como dijo nuestro compañero, un ex empleado, presenció de que el patrón a usted lo maltrató y le dijo que se fuera con malas palabras de la empresa y que no le iba a pagar nada. Él puede ser un testigo también, ¿verdad? Porque él presenció una discusión que hubo entre trabajador y empleador, ¿verdad? El trabajador nunca le faltó el respeto, al contrario, el patrón no fue que le faltó el respeto y le dijo un montón de cosas y que se fuera y que no tenía derecho a nada. Puede ser testigo también. Vamos ahí, ya vamos bien con los testigos, compañeros. Licenciado, yo tengo una duda. ¿Puede Sí. un testigo ser anónimo? No, porque usted va a proponer a Juan Pérez como testigo. Aquí no estamos Y supóngase que haya represalias en contra de un trabajador, por decirle así. Entonces el trabajador se va a excusar para no ser testigo. Bueno. Me da un ejemplo, a usted la despidieron y su prima también trabaja ahí en la misma empresa, ¿verdad? Ella presenció, pero usted sabe de que si su prima va a ser testigo, el patrono va a tomar represalias en contra de su prima, ¿verdad? Entonces ella no puede ir anónimamente porque no estamos en penal. En penal, por las agravantes o las circunstancias del motivo que se está dando la audiencia, puede ir en anonimato. En laboral no, porque ahí se deben de concurrir al llamado judicial. Entonces, cuando usted propone al testigo, yo propongo a Juan Pérez, pero usted ya le habló antes, ¿verdad? Porque usted va a proponer a tal persona y ni la conoce y ni le ha dicho nada, y la persona cuando llegue a decir su declaración, en lugar de estar a favor de usted, va a ir en contra de usted. Un ejemplo, usted, Alejandra Porras, propuso a Juan Pérez porque esa persona trabajaba en la empresa, un ejemplo, y presenció cómo lo trató su jefe. Le llaman a él como testigo. Ah, sí o no, ella fue la que tuvo la culpa y como usted no le dijo nada, pues usted no va a proponer a alguien que le va a perjudicar, ¿verdad? Continuemos con las clases de testigos. Por favor, ¿me podrían leer la diapositiva? Clases de testigos. Compañero Ángel Valladares, por favor, clases de testigos. Claro que sí. Clases de testigos. 1. Testigo judicial. Es aquel que declara ante órgano jurisdiccional competente. 2. Testigo empresarial. Es aquella persona física a quien le constan los hechos o circunstancias sobre los cuales declara en razón de que laboran en el mismo lugar en el que presentan su servicio las partes del proceso. Y testigo extraempresarial. Es aquel sujeto que tiene conocimiento de los hechos sobre los que declara, porque circunstancialmente los presenció, no siendo trabajador de la empresa en la que laboran las partes del juicio. No hay mayor que explicación a las clases de testigos. Pueden copiarlo, compañeros, porque no está en el folleto. Tienen 2 minutos para copiar las clases de testigos. O si usted quiere tomarle una captura de pantalla a la diapositiva, tómela y después la pasa a su cuaderno. Clases de testigo. El testigo judicial los establece, es aquel que declara ante un órgano jurisdiccional competente. O sea, todas las personas son testigos judiciales porque todos declaramos ante un órgano judicial competente. El testigo empresarial es el que es un trabajador dentro de la empresa, que ha presenciado, nos establece el testigo empresarial. Y el testigo extraempresarial es alguien ajeno a la empresa. Muy bien. ¿Ya estamos, compañeros? Muy bien. Recordemos de que nuestro testigo va a ir a favor de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que pretendemos, porque un testigo es un medio de prueba. ¿Y qué son los medios de prueba? Son medios de convicción. Recordemos eso, tengamos presente. ¿Ok?
¿Qué es la tacha de testigos? Artículo 351. ¿Algún compañero que nos lea en voz alta? Artículo 351, primer párrafo. La tacha de testigos, el trámite de juicio y el juez se pronunciará expresamente sobre ella al dictar sentencia. Continúe con el siguiente párrafo. Muy bien, se admitirá dentro de las 24 horas siguientes a la declaración de que se trate y la prueba para establecerse se recibirá en la propia audiencia o en la inmediata que se señale para recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer si ya se hubiera agotado la recepción de estas pruebas. No es causa de la tacha la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo, pero sí lo será si el testigo ejerce funciones de dirección, de representación o de confianza en la empresa de que se trate, si fuere propuesto por esta. Muy bien. Una tacha de testigos es un testigo que no debe de dar su informe testimonial, ¿verdad? Entonces, cualquiera de las partes que presente un testigo, la otra parte puede darle como tacha de testigos. Es como un testigo no idóneo, ¿verdad? Y recordemos de que los testigos el juez le va a que dé su testimonio acerca del proceso. No tiene nada que ver otra cosa que ya saben, solo lo del proceso. ¿Estamos? Y una tacha es un testigo que no es idóneo, que no. Entonces ya el juez puede recibir el testigo, su declaración testimonial, pero él ya al momento de solicitar la tacha de testigos, él va a verificar en la sentencia y va a establecer si ese testigo fue tachado o no, ¿verdad? ¿Quiénes no pueden ser testigos? Aquí en nuestra ley nos establece que los representantes o trabajadores de confianza del trabajador, del patrono, no pueden ser testigos, ¿verdad? Porque a favor de quién va a estar siempre? Del patrón. ¿Quién es un trabajador de confianza? Artículo 351, último párrafo. Pueden ponerle ustedes ahí como epígrafe, trabajador de confianza. Artículo 351, último párrafo, trabajador de confianza. ¿Me podría leer el último párrafo algún compañero, por favor? Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico que quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Muy bien, ahí establecemos que serían los trabajadores de confianza. Ese párrafo es muy importante porque les sirve a ustedes. A veces les pregunta quién es un trabajador de confianza. Denme su fundamento. Artículo 351, último párrafo, trabajadores de confianza. Oportunidad para ofrecer la prueba de declaración testimonial. Antes de leer esta diapositiva, recordemos de que los trabajadores de confianza no pueden ser testigos. Porque todo lo va a decir a favor del patrón, ¿verdad? ¿Quién me podría leer la diapositiva? Oportunidad para ofrecer la prueba de declaración testimonial. En el procedimiento ordinario laboral únicamente se presentan dos fases procesales en relación a los medios de prueba y son su ofrecimiento y el diligenciamiento, en virtud de que no existe un periodo de prueba como en el procedimiento ordinario civil. El artículo 332 del Código de Trabajo establece. Muy bien. En el artículo 332 tiene la demanda. Y en la demanda, porque el artículo 332 tenemos todos los requisitos de la demanda. Nosotros como si fuéramos parte actora en la demanda vamos a proponer a nuestros testigos. Entonces ese va a ser nuestra oportunidad para ofrecer a estos testigos. Y si fuera el patrono, en la fase de las pruebas. ¿Estamos, compañeros? ¿Con los testigos? ¿No hay ninguna duda con lo de los testigos? Vamos al siguiente medio de prueba. Terminemos de leer esto antes de continuar al siguiente. Por favor,
Ya vimos el artículo 347, entonces ya no hay mayor cosa que... Pero, ¿podríamelo leer alguien toda la diapositiva, por favor? Pero no se peleen todos, compañeros. Compañera Alejandra, por favor. Ahorita voy, licenciado. Número de testigos que se puedan ofrecer. El artículo 347 del Código de Trabajo preceptúa, las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretenden establecer. Diligenciamiento de la prueba de declaración de testigos. De acuerdo con la ley, las partes están obligadas a comparecer con sus respectivos medios de prueba a la primera audiencia. Cuando los testigos no residan en la localidad en donde está situado el juzgado, la ley prevé, artículo 439, que cuando haya que recibirse declaraciones de testigos fuera del lugar donde tenga asiento el tribunal, el juez, después de contestada la demanda y con la audiencia de la parte contraria, haciéndole saber el día y la hora de la diligencia, podrá comisionar a otro de igual o inferior categoría, aunque no sea de la jurisdicción privativa de trabajo. Los tribunales de trabajo, en virtud de que el Código de Trabajo no tiene establecido procedimientos de recepción de la declaración testimonial, acuden supletoriamente al Código Procesal Civil y Mercantil con algunas reservas. Por ejemplo, no es necesario acompañar el interrogatorio con la demanda, tampoco se suspende la diligencia por la incomparecencia de alguno o de todos los testigos. Muy bien. Ahí solo que hay un errorcito en este, no es 439, sino es 349. Ahí se me cruzaron los números. Ahí es el artículo 349 en esa diapositiva, ¿verdad? Se podría dar en la práctica, compañeros, de que yo como ofreciendo mi testigo, de una vez va el pliego de preguntas que se le van a hacer al testigo, ¿verdad? Yo incorporo en mi demanda a un testigo e incorporo todas las pruebas que se le van a realizar al testigo. Pueden ser unas 10 o 15 preguntas que de una vez ya van dentro de la demanda. Podría darse, como dice aquí en el Código de Trabajo, no es necesario, pero para que ya el juez le pregunte directamente esas preguntas, le realice esas preguntas, podemos nosotros incorporar, ¿verdad?, un pliego de preguntas. Eso es lo que se hace en la práctica, compañero. Dictamen de expertos. Siguiente medio de prueba, dictamen de expertos. Artículo 352. Fundamento de dictamen de expertos. Pueden ponerlo usted como epígrafe, dictamen de expertos. Compañera, voy a leer la diapositiva. De los medios de prueba en particular, dictamen de expertos. Este medio de prueba reviste especial característica en el proceso laboral, ya que en muchas oportunidades las partes tienen necesidad de llevar al conocimiento del juzgador hechos técnicos no jurídicos, para cuyo conocimiento se necesita de reglas de experiencia no comunes. Por medio de la prueba de expertos o dictamen de expertos, se aporta al juicio material probatorio de carácter técnico por encargo del juez, y que según nuestra legislación, el juez tiene amplias facultades en cuanto a la aceptación y valoración del dictamen o expertaje que se le rinda. Muy bien. ¿Me podría leer, compañero Ángel, el artículo 352, el primer párrafo? Artículo 352. Las partes que propongan dictámenes de expertos lo harán presentando de una vez los puntos sobre los cuales deben versar el peritaje y designará el experto de su parte. Para la evacuación de esta prueba, el juez dará audiencia a las otras partes por 2 días, que se contarán de la fecha que se de celebración de la primera comparecencia, a efecto de que manifiesten sus puntos de vista respecto al término propuesto y designen su propio experto. El tribunal en definitiva señalará los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje. Su dictamen lo emitirán los peritos oralmente o por escrito en la audiencia que habrá de señalar el juez,
y solo en el caso de que estos no se pusieran de acuerdo, designarán un tercero en discordia, que dictaminará en la audiencia más inmediata que se señale para la recepción de pruebas del juicio o en auto para mejor proveer en su caso. Continúe, compañero, para terminar el artículo. Las partes no pueden dejar a los peritos, pero el juez está facultado para removerlos si en cualquier momento tuviera motivo para dudar de su imparcialidad o de su falta de pericia, sea por propia convicción o por gestiones de las partes que se estime perjudicadas. Contra esta resolución no cabe recurso alguno. Muy bien. ¿Cómo podemos pedir nosotros un dictamen de experto? Un ejemplo, el trabajador lleva un contrato de trabajo en una hoja que es un medio de prueba a favor de él, ¿verdad? Pero el patrón no quiere, en el contrato de trabajo deben ir ambas firmas, tanto del trabajador como del patrón, ¿verdad? Al final del contrato de trabajo. Y el patrón no establece de que ese contrato de trabajo es falso, que esa firma no es suya. Es que él pide un dictamen de expertos para que establezca, y un experto en, no me recuerdo la palabra exacta, dictalografía, algo así, es para ver que la firma coincida con la de él. Entonces, el experto va a establecer si esa firma es del patrono o no es del patrono. Ahí él está solicitando de que esa firma que conlleva el contrato de trabajo vaya a un dictamen de experto, ya el experto establezca si sí pertenece a él o no pertenece a él. ¿Estamos bien con este ejemplo? Puede darse otro ejemplo, ¿verdad? De que el patrono presenta un recibo donde ya le pagó al trabajador, ¿verdad? Él recibió por indemnización 10,000 quetzales, ¿verdad? Y le hicieron la firma al trabajador, un ejemplo, ¿verdad? Y el trabajador puede solicitar de que tiene un plazo de 24 horas después de la audiencia para poder solicitar también de que se mande al INASIF a un peritaje esa firma también, ¿verdad? Para que él establezca que no es de él, ¿verdad? Pero eso se solicita después de la audiencia, porque la prueba la el patrono en su momento de medio de prueba. ¿Sí, compañera Alejandra? Mire, yo tengo una duda. ¿El ente encargado de hacer ese peritaje siempre va a ser el INASIF? ¿O nosotros podemos comprar? Sí, dependiendo qué tipo de, como ahí dice que el dictamen de experto es una persona experta, ¿verdad? No necesariamente el INASIF, dependiendo qué tipo de peritaje vayan a realizar. Pero usualmente... ¿Y puede haber como una marufia entre eso o no se puede? El mismo artículo que leyó el compañero establece de que las partes, sea el patrón o trabajador, no pueden darle tacha a esos expertos, ¿verdad? A estos peritos no se le pueden dar tachas. El único que puede establecer de que tal vez venga viciado sea el juez. En el segundo párrafo que leyó nuestro compañero, dice que las partes no pueden tachar los peritos, pero el juez está facultado para removerlos. Puede que haya sido, como usted dice, ¿verdad? Alguna de las partes, por conveniencia o por amistad, va a desviar el resultado del peritaje. El juez puede remover y poner a otro perito. Por favor, ¿algún compañera Rosemary, en nuestra diapositiva, por favor? Muy bien, Vic. Diligenciamiento. El artículo 352 del Código de Trabajo ordena que al proponer la prueba de dictamen de expertos, de una vez se presentan los puntos sobre los cuales debe versar el peritaje y se designa al experto de la parte que promueve la prueba. B. Al admitirse el medio de prueba pericial, el juez corre audiencia a la otra parte por el término de 2 días, que empieza a correr a partir de la fecha de la celebración de la audiencia en que las partes estén celebrando el juicio oral, para que manifieste sus puntos de vista respecto al temario o puntos de expertaje propuestos y designe su propio experto. C. Con los puntos propuestos por el oferente de la prueba pericial,
lo manifestado al respecto por la otra parte, el juez emite resolución en la cual señala en definitiva los puntos sobre los cuales ha de versar el expertaje, nombra a los expertos y señala de una vez audiencia, día y hora en la que los peritos o expertos emitirán su dictamen. D. En la audiencia señalada para recibir el dictamen de los expertos, estos pueden emitirlo oralmente o por escrito, y aplicando supletoriamente el artículo 169 del Código Procesal Civil y Mercantil. El juez, a solicitud de las partes de oficio, podrá pedir a los expertos verbalmente o por escrito las aclaraciones que estime pertinentes sobre el dictamen y contra lo que resuelva no cabe ningún recurso. Muy bien. Entonces, compañeros, aquí en lo que establece nuestra diapositiva, de que si nosotros proponemos a un experto, pueda que el juez diga, está bien, a este perito propongo yo para que evalúe este documento o para que haga este expertaje o este dictamen, ¿verdad? Pero si no proponemos nosotros, el juez es el encargado de enviarlo al NACIF, ¿verdad? Y ya el día de que los peritos vayan a presentar su dictamen, no es necesario que se presenten las partes. Lo pueden hacer oral o escrito. Usualmente lo hacen por escrito, solo envían al juez su dictamen, ya el juez lo revisa y él en sentencia va a dictar la resolución que considere necesaria, ¿verdad? No es necesario que en el día puede darse de que solicite el juez en una audiencia, ¿verdad? Y los peritos pueden dar su dictamen en forma oral o escrita. Usualmente lo hacen en forma escrita, ¿verdad? Es un ejemplo, compañero Ángel Valladares, él es perito. ¿Qué le conviene más, irlo a decirlo verbalmente o solo redactar su dictamen y enviarlo al juez? Que es lo que usualmente funciona en esos dictámenes, ¿verdad? ¿Cuántos medios de prueba llevamos, compañero? Reconocimiento judicial. Siguiente medio de prueba, reconocimiento judicial. Por favor, ¿algún compañero? Reconocimiento judicial. En el Código de Trabajo, este medio de prueba no está denominado como reconocimiento judicial, sino como inspección ocular. Y es la prueba que tiene por objeto la percepción directa e inmediata por el juez de hechos y circunstancias tangibles, para cuyo conocimiento y apreciación no se requiere conocimiento especializado. Los únicos artículos del Código de Trabajo que se refieren a la inspección ocular o que tienen alguna relación con ella son el artículo 332 y el artículo 357 y 361. Muy bien. La inspección, el reconocimiento judicial, compañeros, no lo encontramos en nuestro código, así como el exhibición de confesión judicial, dictamen de expertos, testigos, ¿verdad? No lo encontramos en sí, ¿verdad? Entonces vamos al artículo 332. En el numeral E. Compañera Alejandra, ¿me podría leer el artículo 32, numeral E? Yo le voy a decir específicamente dónde es el reconocimiento judicial. Ahorita voy, licenciado, ahorita voy. Todo lo estoy encontrando. 332, numeral E. Enumeración de los medios de prueba con que acreditarán los hechos, individualizándolos en forma clara y concreta según su naturaleza, expresando los nombres y apellidos de los testigos y su residencia si se supiere, lugar en donde se encuentran los documentos que detallará, elementos sobre los que se practicará inspección ocular o expertaje. Ahí, compañera. Ahí está nuestro fundamento donde dice, se practicará inspección ocular o expertaje, ¿verdad? El reconocimiento judicial es una inspección ocular.
Artículo 361, compañero. Artículo 361. Salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez, cuyo valor deberá estimarse de conformidad con... Hasta ahí, perdón que lo interrumpa, hasta ahí donde dice, y de los hechos que personalmente compruebe el juez. La inspección ocular la hace el juez, ¿verdad? Entonces, hechos que compruebe el juez. ¿Qué hechos va a comprobar el juez? Inspección ocular o reconocimiento judicial. ¿Estamos claros con eso? ¿Hay alguna duda? Licenciado, disculpe, ¿podría repetir lo que dijo lo último, por favor? Okay. Mire, pues ahí en el artículo 361 empieza estableciendo, salvo disposición expresa en este código y con excepción de los documentos públicos y auténticos de la confesión judicial y de los hechos que personalmente compruebe el juez. ¿Qué hechos comprueba el juez? Inspección ocular o reconocimiento judicial. No está específicamente que le va a decir reconocimiento judicial, pero son otras palabras que se utilizan para este medio de prueba, el reconocimiento judicial. ¿Estamos, compañeros? Con el reconocimiento judicial. Licenciado, disculpe, ahí en ese mismo artículo dice prueba en conciencia. ¿Tiene relación con lo que nos está hablando? No, compañera, eso de la prueba en conciencia es la forma de valorar la prueba en el ámbito laboral, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto anteriormente, que donde nos habla de prueba en conciencia es que el juez va a valorar la prueba conscientemente, en conciencia. Ustedes son los encargados, compañeros, me van a tener que leer de la prueba, en su folleto aparece la prueba, y todo lo que está ahí, y tenemos los sistemas de valoración de la prueba, ¿verdad? Está el sistema libre de convicción, sistema de apreciación de la prueba mixto, sistema de la zona crítica de razón y sistema de valoración en conciencia. Y en la última hoja que ustedes tienen en su folleto nos habla sistema que utiliza el procedimiento ordinario laboral. No nos habla específicamente a qué se refiere en conciencia, pero ahí un autor ya nos dio como que una breve resumen. Por favor, eso ustedes lo leen en casa. Vamos, compañeros, con la confesión judicial. Rosemary, por favor. Muy bien, Lick. La confesión judicial es un medio de prueba legal que se produce mediante una declaración de conocimiento por la que se reconoce una afirmación del adversario y cuya verdad le es perjudicial a la parte que la declara, siendo la función específica de tal medio de prueba la de provocar o intentar provocar el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de ciertos hechos. Muy bien. En nuestro memorial nosotros solicitamos la confesión judicial del patrón. Siempre solicitamos nosotros como medio de prueba la confesión judicial. Eso quiere decir de que el patrono debe dar su confesión, ¿verdad? Entonces ahí el juez se va a dar cuenta si el patrono está mintiendo o está diciendo la verdad. Por eso ahí vuelva a leerlo, compañera, nuestra diapositiva, está bien claro. Muy bien, licenciado. La confesión judicial es un medio de prueba legal que se produce mediante una declaración de conocimiento por la que se reconoce una afirmación del adversario y cuya verdad le es perjudicial a la parte que la declara, siendo la función específica de tal medio de prueba la de provocar o intentar provocar el convencimiento del juez sobre la existencia o inexistencia de ciertos hechos. Muy bien, entonces, como les comentaba, nosotros en nuestro primer memorial solicitamos la confesión judicial del patrón. Entonces, el juez le pregunta si él ha sido trabajador y empieza a hacer ciertas preguntas. Entonces, él está confesando, ¿verdad? Entonces, ahí el juez se da cuenta porque si él se pone nervioso. ¿Y cuál es el trabajo del juez, verdad? Ver que si la otra persona se pone nerviosa. En el ámbito penal,
cuando alguna de las partes el juez le pregunta y le pregunta en ciertas audiencias, entonces se da cuenta, si él cambia un poco su versión, está mintiendo, ¿verdad? Entonces, en un proceso tenemos que mantener nosotros nuestra postura, lo que dijimos en la primera, debemos decirlo en la segunda, debemos decirlo en la tercera, si nos lo pregunta el juez. Artículo 354, confesión judicial. Compañera Marjorie Méndez, por favor. Pueden ponerle como epígrafe, confesión judicial, 354. Ya vamos 4 pruebas, 4 medios de pruebas. Artículo 354. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Pero si fuere el demandado el que proporcione dicha prueba, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio, citándolo al absolvente bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. En igual forma se procederá para el reconocimiento de documentos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa, en la secuela del juicio podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo confesado, si así se pidiere, lo que se hará constar es que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Muy bien. Entonces, nosotros en nuestro primer memorial solicitamos la confesión judicial. Si el patrono no se presenta y se declara rebelde, entonces nosotros ya solicitamos de que entonces él está declarándose confeso, ¿verdad? De todo lo que nosotros decimos, él por no presentarse da la ficta confesio, que es verdad todo lo que nosotros decimos. Licenciado, o sea que en los medios de prueba es cuando se hace valer la ficta confesio. Bien, nosotros en nuestro primer memorial solicitamos que el juez dé el patrono de su confesión judicial. El día de la audiencia no se presentó y se declaró rebelde, ¿verdad? Entonces ya hay como nosotros solicitamos la confesión judicial y por andar él en rebeldía se declara la ficta confesio. Usted, Alejandra Porra, está solicitando de Ángel Valladares, ¿verdad? Y él es su patrono. Él no se presentó y no presentó ninguna excusa ni en 24 horas. Se declaró rebelde. Entonces, todo lo que usted solicitó se le va a conceder porque usted solicitó la confesión judicial. Y él por no presentarse, es como que estuviera aceptando, no lo acepta tácitamente, así de que lo dice de boca, sí acepto, pero como que lo estuviera aceptando por el hecho de no presentarse. Compañera, por favor, ¿me puede leer la diapositiva, Marjorie Méndez? Sí, ahorita. Dice de los medios de prueba particular, elementos de la confesión judicial, la capacidad del confesante, el objeto de la confesión, voluntad de quien presta confesión, oportunidad para ofrecer y diligenciar la prueba de confesión judicial. La prueba de confesión judicial se ofrece en la demanda, en su contestación, interposición de excepciones dilatorias, en su contestación, en la reconvención de su contestación, y únicamente se puede solicitar la absolución de posiciones una vez sobre los mismos hechos. Si es el actos el que se propone la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y si es el demandado el que la propone, el juez dispondrá su evacuación en la audiencia más inmediata que señale para la recepción de pruebas del juicio. Modalidades de la confesión judicial.
las posiciones en cuanto a la forma de dirigirlas o formularlas debe hacerse en forma oral, pero también se puede hacer escrita con la inmediación de juez. Requisitos de la confesión judicial. El Código de Trabajo no tiene establecidos taxativamente los requisitos que debe llenarse en la formulación de las posiciones, por lo que supletoriamente tenemos que hacerlo de conformidad con lo establecido en el artículo 133 del Código Procesal Civil y Mercantil. Efectos. Cuando la confesión judicial se haga en forma expresa, en la secuela del juicio podrá procederse por la vía ejecutiva. En cuanto a lo contestado, si así se pudiere, lo que se hará contestar sin que el juez deba dictar sentencia al respecto y el juicio continuará en cuanto a las reclamaciones no aceptadas. Cuando se proponga por el actor la prueba de confesión judicial, el juez la fijará para la primera audiencia y el absolvente será citado bajo apercibimiento de ser declarado confeso en su rebeldía. Artículo 354. Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo los apercibimientos correspondientes, el juez, sin más trámite, dictará sentencia dentro de 48 horas de celebrada la audiencia respectiva. Muy bien, compañeros. Entonces, vemos que la confesión judicial, si la solicita la parte actora, lo va a solicitar en la demanda y se va a desarrollar en la primera audiencia, en la confesión judicial, ¿verdad? Lo solicita en la primera demanda y se pide que en la confesión judicial lo realice la parte demandada. Y la parte demandada, ya en el momento oportuno de las pruebas, él va a dar su confesión judicial, ¿verdad? Si lo solicita la parte demandada, o sea, el patrón, solicita la parte demandada, entonces se va a desarrollar en la audiencia más próxima, sería en la siguiente audiencia. ¿Y cuál es el plazo de? No mayor de 15 días. Así es, compañeros, no se les olvide, la siguiente audiencia es no mayor de 15 días, porque estamos en los medios de prueba. No se les olvide, lo acabamos de ver las audiencias, ¿verdad? Pueden haber hasta 3 audiencias. La primera audiencia se presentan los medios de prueba. Si no se logran aportar todas las pruebas, puede haber una segunda audiencia en un plazo no mayor de 15 días. Si no se lograran aportar las pruebas en la segunda audiencia, puede haber una tercera audiencia en un plazo de 8 días. Que se les quede claro y que se les grabe, compañeros. Pregunta de examen, por eso mejor grábenselo, compañeros, se lo estoy diciendo, para que no les vaya mal. Porque mire, se los acaba hace un rato, si ni una hora tenemos de habérselos dado, ya se les olvidó, compañeros, ¿verdad? Y puede haber otra audiencia, si la prueba viene del extranjero, ¿cuál es el plazo para dar la audiencia? El plazo lo dictaminará el juez. Así es, o pues, depende del lo que diga. Lo establece. ¿Estamos? No se les olviden. Ahí no va a decir son 15 días, 20 días, un mes, no. Es un plazo prudencial del juez. Vamos bien con la confesión judicial, ¿verdad, compañeros? Ya vimos la declaración de testigos. Los documentos. Prueba número 5. Los documentos. Ronnie Armando, me puede leer en la diapositiva el primer párrafo. Los medios de prueba particular, los documentos. Vamos a ver, los medios de prueba en particular de documentos. Al documento se le identifica como un objeto en que se exterioriza cierto pensamiento humano mediante algunos signos materiales y permanentes del lenguaje. Es todo objeto que reproduce, representa o refleja una idea, un acto de voluntad o un acto
o un acto del acontecer humano. Muy bien. Eso es lo que usted dijo son documentos. Ahora vamos a ver la clasificación de los documentos como medios de prueba. Clasificación de los documentos como medios de prueba. Por favor, compañero, ¿podría continuar leyendo? Muy bien. Clasificación de documentos como medio de prueba. Conforme al Código de Trabajo, los documentos se clasifican en documentos auténticos, que son los que expiden los funcionarios y empleados públicos en ejercicio de sus atribuciones en el tiempo de suscribirlos. Documentos públicos los autorizan por notario con las formalidades de la ley. Documentos privados, los emitidos y suscritos por particulares sin ninguna formalidad. Muy bien. Pedro Leonel, compañero Pedro Leonel. Sí, licenciado. Un ejemplo de los documentos auténticos. Los documentos auténticos serían los que, Ejemplo, compañero. por ejemplo, podría ser un cheque autenticado. No, compañero. Son como No, compañero. copias. No, compañero. Licenciados serían así como perdón que me meta, así como para hacer legal una copia de un documento original. No, documentos auténticos. Lean ustedes, compañeros, tienen la diapositiva, dice, los que se expiden por funcionarios y empleados públicos. El RENAP que expide, les pide un certificado de nacimiento. Ese es un documento auténtico porque es una institución del Estado que le está dando. El DPI es un documento porque el Estado le está dando un documento. La SAT le emite un certificado de un vehículo, ese es un documento auténtico porque es una institución del Estado que se lo está dando. Entendimos que son los documentos auténticos. Sí, licenciado. O sea, son todos los documentos originales de instituciones públicas. Así es. Lean la definición, usted mismo como lo leyó, dice, los documentos auténticos son los que expiden los funcionarios y empleados públicos en ejercicio de sus atribuciones. Si a usted le extienden un certificado de defunción, es un certificado auténtico. Ahí no vamos a dar de que la veracidad, si no, ese es auténtico porque lo expidió un funcionario y empleado público. ¿Estamos? Así hay un montón de instituciones que entregan documentos públicos. Pues yo les cité el RENAP, les cité la SAT, y ustedes pueden, algún documento de la Contraloría General de Cuentas, y así hay un montón de instituciones que entregan, un ejemplo, un título que le va a dar cuando usted se gradúe en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ese va a ser un documento auténtico, ¿verdad? Porque es una institución del Estado que se lo está entregando. ¿Estamos con los documentos auténticos? ¿Hay alguna duda? Licenciado, yo tengo una duda. Supóngase que a mí me hubieran despedido injustificadamente porque tuve una enfermedad. ¿Puedo presentar una receta médica por parte de algún hospital público o ahí tiene que ser un expediente médico? No, mire, si a usted lo despidieron, ¿por qué me dice? Por enfermedad, porque no se... Pero ahí usted tuvo que haberse presentado al IX, porque un ejemplo, usted está pagando IX. Usted lleva su constancia donde el IX a usted lo va a suspender temporalmente y usted se presenta su constancia si usted no puede presentarlo, envía a algún primo, a algún vecino, otro trabajador de la empresa para que se lo presente al patrón, ¿verdad? ¿Y el que no paga IX? Que no paga IX, si el patrono no le paga IX, pues tiene que ir como usted ya dice, ¿verdad? Una constancia médica puede ser los certificados médicos. Un certificado médico, ¿verdad? Porque se ausentó 1 o 2 días, ¿verdad? ¿Estamos? Ese no es un documento auténtico porque un médico particular no es un funcionario ni empleado público. Pero en caso que sea un hospital público. Ahí sí. Ok. Documentos públicos.
son autorizados por notario con las formalidades de ley. Ejemplo, compañeros, de documentos públicos. Una declaración jurada, licenciado. Una declaración jurada ante un abogado y notario es un documento público porque va a cumplir con todas las formalidades de la ley. Un testimonio de una escritura pública, ¿verdad? Un documento privado con legalización notarial. Ahí ya está llevando ya la legalización notarial. Son documentos públicos, ¿verdad? ¿Cómo recordemos de que vimos en una de las formas de terminar el proceso con una excepción de un, ¿cómo se recuerda? Como el artículo 116, ¿alguien se recuerda de una de las últimas excepciones que habíamos visto? De la transacción. La transacción, ese documento lo vamos a hacer ante un notario, ante un notario público, ¿verdad? Él va a redactar un documento y ese documento podemos incorporarlo como medio de prueba. ¿Estamos? Y ese es un documento público, porque no lo extendió un funcionario ni empleado público, lo está extendiendo un notario con todas las formalidades de la ley. ¿Alguna duda con los documentos públicos, compañeros? Vamos con los documentos privados. Dice que son los emitidos y suscritos con particulares. Un contrato de trabajo es un documento privado. No lleva, solo va firmado por el trabajador y el empleador únicamente. Ese es un documento privado. ¿Alguna duda, compañeros, con la clasificación de los documentos en un proceso como medio de prueba? Hay auténticos, públicos y privados. No se nos olvide, ¿verdad? Dimos ejemplos, compañeros, no me vayan a decir más adelante, es que el link aquí se nos olvidó o no pudimos, no. Dimos ejemplos, compañeros. Vamos a quedar el día de hoy hasta acá en los... Yo tengo una duda.